Era el 18 de abril de 1998. Una mañana bochornosa, el cielo envuelto en densas nubes y el olor a tierra mojada se elevaba desde el terreno irregular de los senderos de Tepoztlán. El pueblo, rodeado de montañas y empapado de historias de antiguos rituales, parecía más tranquilo de lo habitual ese sábado. Fue en esta atmósfera inquietante que Fernanda Aguilar, una estudiante de antropología de 23 años, desapareció sin dejar rastro. Había subido sola al templo del Tepozteco, un lugar que visitaba hacía menudo en busca de silencio y conexión espiritual, pero esta vez nunca regresó. En la posada donde se hospedaba, la taza de café que había dejado llena junto a la ventana se había enfriado lentamente a lo largo del día. El periódico, con los titulares de la mañana, permanecía intacto sobre la mesa. La llave de la habitación colgaba allí como si esperara a alguien que nunca regresara. La búsqueda comenzó en las primeras 24 horas, con voluntarios, perros rastreadores y drones que recorrieron kilómetros de denso bosque. No había ropa, ni gritos, ni huellas en el suelo. El único registro era una nota manuscrita que Fernanda dejó en el libro de visitas de la casa de huéspedes. «Hoy voy al Tepozteco. Regresaré antes del atardecer». Nunca regresó, y el atardecer de ese día se convirtió en una herida abierta en la memoria de quienes la conocieron. Con el paso de los años, el caso de Fernanda se convirtió en una leyenda entre los lugareños. Algunos decían que había sido víctima de un ritual prohibido. Otros creían que simplemente había decidido desaparecer por voluntad propia. La policía cerró la investigación en 2002 por falta de pruebas y ausencia del cuerpo. La familia se dividió. Su hermana mayor, María Aguilar, nunca lo superó. Dijo que algo andaba mal desde el principio y que Fernanda nunca desaparecería sin previo aviso. Debería haber seguido esa pista, pero no lo hizo. Una gripe de último minuto y alguna excusa casual se lo impidieron, y esta ausencia se convirtió en una culpa cotidiana. Décadas después, en febrero de 2024, en una tarde fría y brumosa, María regresó a Tepoztlán, subió sola por el sendero, casi al mismo tiempo que Fernanda había desaparecido, y fue allí, entre piedras cubiertas de musgo y fragmentos de velas derretidas, donde encontró el altar abandonado. Junto a huesos de animales, telas manchadas y ofrendas antiguas, yacía un objeto envuelto en plástico y parcialmente cubierto de hojas secas, un diario de tapa azul marino, desgastado por el tiempo con las iniciales FA grabadas a mano. Al abrir la primera página, María leyó la inconfundible caligrafía de su hermana. Eso no era un recuerdo. Era una pista concreta, una pieza olvidada del rompecabezas que durante décadas pareció haber sido desmantelada deliberadamente. Y lo que estaba escrito dentro no solo reavivaría el caso, sino que también cuestionaría todo lo que todos creían saber sobre lo ocurrido en ese sendero en 1998. A partir de ese momento, la desaparición de Fernanda Aguilar dejaría de ser un simple misterio. Se convertiría en algo mucho mayor e infinitamente más inquietante. Si te importan las historias que nunca terminaron, las vidas truncadas sin explicación y las familias que aún esperan respuestas, este canal es para ti. Al suscribirte no solo ves un video, sino que ayudas a mantener viva la memoria de quienes desaparecieron en silencio. Cada nueva historia que se cuenta aquí es un paso adelante. Contra el olvido, una forma de dar voz a las víctimas que nunca han sido escuchadas. Su presencia fortalece esta misión, transformar el dolor en memoria y la memoria en justicia. La mañana siguiente al descubrimiento del diario llegó densa, sofocada por una niebla que parecía descender por las laderas de Tepoztlán, como si la montaña misma quisiera ocultar lo que contenía. María Aguilar se despertó temprano, pero no por decisión propia. No había dormido más de 2 horas. Sus ojos, pesados e inyectados en sangre, vagaban entre el techo de la habitación de la posada y las imágenes que ahora no abandonaban su mente. La letra de su hermana, los pasajes del diario que hablaban de noches de insomnio, voces en el bosque, un grupo que afirmaba conducir a la liberación total. Todo parecía una locura, pero nada sonaba falso. Había demasiada verdad en esa escritura, demasiada verdad para ignorarla. El diario seguía en su bolso. No podía separarse de él,
ni siquiera por un segundo. Incluso entre las frías paredes de piedra de la habitación, sentía el peso de algo que no entendía, como si su hermana intentara hablarle a través de esas páginas, suplicándole que no la olvidara de nuevo. Afuera, el viento agitaba las hojas secas con un sonido como de susurros apagados. Unas densas nubes formaban un techo opaco sobre la ciudad, y el olor a madera mojada impregnaba el aire, emanando de los antiguos tejados y los árboles circundantes. Tepoztlán estaba demasiado tranquilo esa mañana. No sonaban campanas, ningún niño corría por las calles empedradas. Parecía que la ciudad también recordaba, parecía que sabía. María, con los hombros encorvados y el rostro oculto por una bufanda, caminó lentamente hacia la pequeña comisaría local. Necesitaba encontrar a alguien a quien, como a ella, todavía le importara lo ocurrido en 1998. El tiempo no había sido justo con Fernanda, no había sido justo con nadie, y fue allí, en una habitación olvidada al fondo del edificio de policía, donde lo vio por primera vez en 20 años. Miguel Chávez, un ex policía, ahora retirado. Su rostro parecía tallado en granito, serio, seco, pero con un cansancio en la mirada que delataba más que cualquier palabra. Miguel había sido el primero en subir el sendero al día siguiente de la desaparición de Fernanda. Fue él quien presentó el caso, quien acompañó la búsqueda que no llegó a nada. Pero lo que nadie sabía era que albergaba algo más que informes. Abrigaba la culpa, abrigaba la sensación de que se le había escapado algo. No la reconoció de inmediato. Pero en cuanto María pronunció el nombre de su hermana, el silencio invadió la habitación. Miguel bajó la mirada y respiró hondo. Sobre la mesa, una taza de café casi llena temblaba ligeramente al ritmo del viejo ventilador de techo. La misma taza de siempre, vieja, con una grieta en un lateral. La había usado desde entonces, un hábito que se había convertido en luto. Sin decir mucho, se levantó y abrió un armario metálico oxidado. De allí, sacó una caja de cartón con una etiqueta amarillenta. Caso 224F. María le ofreció el diario. Miguel no lo tocó de inmediato. Lo miró fijamente como si viera un fantasma. El olor a cuero mojado en la portada, el sonido seco del lomo al abrirse, la mancha oscura en el borde de la página 17. Todo era demasiado real. Dentro había registros a los que nunca había tenido acceso y que ahora le exigían volver a mirar con ojos lúcidos. Acordaron escalar juntos, por la misma ruta que Fernanda había tomado, a la mañana siguiente. María sabía que lo necesitaba, y Miguel, aunque intentaba ocultarlo, también lo necesitaba. Debería haber estado allí, debería haber escalado con ella ese día. Pero otro pequeño incidente lo había distraído. Un robo de gallina, una llamada al azar. Se odió por ello, porque por mucho tiempo que pasara, el rostro de Fernanda seguía volviendo a sus sueños, y ahora tendría que regresar al lugar donde todo se derrumbó. El sendero comenzaba húmedo y resbaladizo, incluso sin lluvia. Cada paso se hundía levemente en la tierra blanda, impregnada del dulce aroma de la vegetación en descomposición. El canto de los pájaros era intermitente, como si incluso los animales evitaran este tramo. La maleza se espesaba, obligándolos a caminar en fila india, y las ramas secas crujían bajo sus pies con crujidos que sonaban como disparos apagados. María llevaba su diario en la mano, apretándolo contra el pecho. Miguel llevaba una linterna y una carpeta con fotos antiguas de la zona. No hablaron mucho. Cada uno estaba atrapado en sus propios fantasmas. La mitad del sendero era una sucesión de curvas, bordeada de viejos árboles de troncos gruesos. En un punto, Miguel se detuvo. Se agachó lentamente y recogió algo del suelo. Un trozo de cinta blanca mugrienta, con un pequeño lazo aún sujeto a una horquilla oxidada. No dijo nada. Simplemente se lo mostró a María. Ella lo reconoció al instante. Fernanda lo usaba siempre que hacía senderismo. Decía que su cabello suelto la distraía. Era suyo, y allí estaba 26 años después, atrapado entre las raíces, como si lo hubieran dejado allí el día anterior. La respiración de María se volvió pesada. Un zumbido llenó sus oídos, y por un instante sintió que el suelo daba vueltas. Miguel la sujetó del brazo con fuerza. Le temblaba la mano.
Su mirada se perdió entre los árboles. Algo andaba mal. No debería estar allí, porque habían buscado ese sendero docenas de veces. Ese lugar había sido registrado, marcado, fotografiado, pero el clip no había. He estado allí antes. Alguien lo había colocado después. Alguien había regresado. El peso de la revelación les aplastó el estómago. No estaban solos en su búsqueda. O alguien los observaba, o alguien quería que lo encontraran. Y por primera vez, Miguel dijo lo que no quería creer. Esto quedó aquí, hace poco. María tragó saliva. El viento soplaba con fuerza en ese momento, levantando polvo fino y haciendo crujir las páginas como susurros en un idioma olvidado. Apretó el diario con más fuerza. Las páginas revolotearon, como si intentaran abrirse. Miguel miró a su alrededor. Sus ojos recorrieron la maleza, y el silencio entre ellos solo fue roto por una pregunta apagada, apenas audible. ¿Qué más dejaron atrás? Porque si ese clip todavía estaba allí, entonces tal vez Fernanda también. El sendero se estrechaba a medida que avanzaba, como si la propia montaña quisiera tragarse cualquier paso que traspasara sus límites. Las ramas empezaron a arañar los brazos y la cara, y la luz del sol que antes se filtraba entre las copas de los árboles desapareció casi por completo. Era como entrar en un desfiladero vivo, húmedo, silencioso y oscuro. María sentía el sudor correr por su espalda, no por el calor, hacía frío, sino por algo más profundo, más denso, esa sensación de que en cualquier momento algo emergería de donde no debía. Miguel caminaba delante, con la linterna apuntando al suelo. La tierra estaba marcada, no por huellas recientes, sino por algo arrastrado, tal vez una rama o una lona. El aire era denso, el olor era diferente ahora, menos vegetal, más seco, un olor metálico mezclado con el de tela vieja, humedad atrapada durante décadas. El sendero se curvaba abruptamente y se abría en una pequeña abertura, casi imperceptible, entre las rocas. Miguel se detuvo, respiró hondo, y apuntó con su linterna a lo que parecía un viejo refugio hecho de piedras apiladas y ramas secas, oculto entre arbustos y hiedra. María sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esto no estaba en los mapas, no estaba en los registros de la investigación. Era como si hubiera aparecido allí más tarde, o como si siempre hubiera estado allí, y nadie se hubiera molestado en mirar con atención. El interior del refugio apestaba a cera derretida. Había restos de velas, algunas aún a medio terminar, en un rincón oscuro. El suelo era de tierra compacta, pero marcado con arañazos circulares, como si alguien hubiera dibujado símbolos con las manos o un trozo de madera, y entonces lo vio. Casi cubierto por las hojas, en un rincón del refugio, yacía el objeto que la haría desplomarse. Un collar. Una fina cadena con un colgante de piedra roja, envuelta en metal oscuro y ya oxidado. María cayó de rodillas. Era el collar de Fernanda, el mismo que había usado desde los 15 años, el que decía que le daba protección. Nunca se lo quitó. Nunca. Michael se agachó junto a ella, recogió con cuidado el collar, lo envolvió en un pañuelo y lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. Su voz era baja, firme, casi inexpresiva. Esto nunca ha estado aquí. Y entonces, como si algo dentro de él se hubiera roto, miró a su alrededor. El refugio, los arañazos en el suelo, las velas, el collar, todo indicaba un lugar permanente. Fernanda podría haber estado allí. Tal vez la llevaron allí, tal vez la dejaron, pero lo que más le inquietaba era el silencio. Un silencio que parecía contener un sonido roto, como si alguien hubiera gritado en su interior, pero el eco nunca hubiera salido. María no podía apartar la vista del suelo, porque junto al collar, medio enterrado, había otro objeto, pequeño, insignificante a simple vista, un trozo de papel plastificado, doblado varias veces, ya manchado de humedad. Michael lo recogió con cuidado. Lo desdobló lentamente. Era una etiqueta con nombre, de un centro terapéutico. El nombre impreso era Centro de Retiros Nueva Verdad, y justo debajo, un nombre que María ya había visto antes, escrito en las últimas páginas del diario. Emilio Vargas. El nombre fue como un puñetazo, porque ahora lo que antes había sido solo una mención fugaz
en un diario perdido, se había materializado allí, en un objeto físico, olvidado o abandonado, justo donde sabían que lo encontrarían. Michael se puso de pie, con la mirada tensa. María seguía arrodillada, apretando el dobladillo de su blusa con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Su nombre no estaba allí por casualidad, y si Emilio estaba relacionado con el collar, la placa, el refugio, entonces alguien sabía exactamente qué le había pasado a Fernanda. Afuera, el cielo se había oscurecido aún más. Las nubes parecían bajar. El sendero, antes en sombras, ahora estaba tan oscuro como una noche prematura. Miguel apagó la linterna unos segundos, y en la oscuridad lo oyeron. Un sonido ligero, rítmico, como pasos lentos sobre hojas secas. Alguien más estaba allí, y en ese momento, lo que había sido una búsqueda se convirtió en una advertencia, porque tal vez, solo tal vez, no buscaban solos, tal vez alguien guiaba cada paso, y ese alguien podría no querer que el resto fuera encontrado. María se quedó sin aliento, como si el aire a su alrededor se hubiera espesado. Miguel no se movió. La linterna, ahora apuntando al suelo, tembló levemente en su mano. El sonido de pasos, si es que eso era lo que habían oído, cesó tan rápido como había aparecido. Pero su ausencia fue peor, porque dejó una duda insoportable en el aire. ¿Lo habrían imaginado? ¿O había alguien allí observando en la oscuridad? Ninguno de los dos se movió durante casi un minuto, hasta que María, en voz baja, casi infantil, rompió el silencio. «Tú también lo oíste, ¿verdad?» Miguel no respondió de inmediato. Solo asintió, con la mirada fija en la entrada del refugio, como si esperara que algo irrumpiera en cualquier momento. Pero nadie apareció. Lentamente emergieron de la estructura de piedra. El cielo, antes nublado, ahora parecía más bajo, con la niebla filtrándose entre los árboles como humo denso. Todo el bosque parecía observar en silencio. Y ese silencio no era de tranquilidad, era de esos que gritan, que presionan los tímpanos, que indican que algo ha sido interrumpido. Decidieron seguir un sendero lateral, bordeando el refugio, cuando Miguel pisó algo que emitió un sonido hueco. Era madera. Apartando hojas y ramas, encontraron lo que parecía ser un tablón ancho y viejo, parcialmente enterrado. Se arrodilló, excavó con las manos y dejó al descubierto una tapa. Tenía un aro de hierro oxidado en el centro. María retrocedió un paso con el estómago revuelto. Miguel tiró de la anilla. La madera crujió con reticencia y luego cedió con un chasquido seco. Un fuerte olor se escapó de la abertura, algo entre moho, tierra húmeda y tela podrida. El agujero era poco profundo. Dentro, una lona de plástico enrollada y cubierta de hojas. Tiró. El plástico se abrió, revelando el interior húmedo y oscuro, y algo dentro, una libreta, vieja, la tela, descolorida, manchada pero aún intacta, un nombre garabateado en la esquina superior, Carla R. Miguel intercambió una rápida mirada con María. Ella no reconoció ese nombre, pero él sí. Se levantó bruscamente, y en tono seco murmuró: «Desapareció en 1996, a 2 kilómetros de aquí». María sintió el impacto de la sentencia como un puñetazo en el estómago. El caso de Fernanda no era un caso aislado, y, lo que era más importante, alguien estaba conectando estas desapariciones discretamente, dejando rastros cuando creía que nadie más los buscaría. Miguel abrió el cuaderno en ese mismo instante. Las primeras páginas estaban en blanco, empapadas, pero algunas del centro eran legibles. Fragmentos de frases, dibujos extraños, repeticiones obsesivas de palabras como limpieza, liberación, verdad. La caligrafía cambiaba con el paso de las páginas, como si el escritor se desplomara. Algunas palabras estaban muy rayadas, rasgando el papel. Había fechas. La última anotación era del 13 de abril de 1996. El silencio entre ellos era diferente ahora, denso, lleno de preguntas. Miguel respiró hondo, como si luchara contra un recuerdo que insistía en volver, porque recordaba ese nombre. Recordaba el rostro de la niña. Recordaba el cuerpo de su madre llorando frente a la comisaría. Recordaba haber dicho que harían todo lo posible, pero no lo hicieron. El caso
fue silenciado. La búsqueda se suspendió, como si alguien quisiera que nadie fuera encontrado. Se puso de pie, sus ojos, rojos, húmedos pero firmes. María, a su lado, aún sostenía el collar de su hermana, ahora junto al cuaderno de la otra niña desaparecida. Fue en ese momento que surgió la inevitable pregunta en la mente de ambos. ¿Cuántos más? ¿Cuántas niñas, mujeres y jóvenes pasaron por allí? ¿Cuántos dejaron huellas sepultadas en el silencio? ¿Y si ese refugio, esa tapa, ese cuaderno, fueran solo la superficie de algo mucho más grande? El bosque pareció responder con un aliento frío que venía de la nada, como si alguien o algo aún estuviera cerca. Y en lo profundo del refugio, apenas visible en la oscuridad, una vela solitaria, parcialmente consumida, aún dejaba estelas de humo en el aire. Alguien había estado allí, recientemente, y quizás todavía lo fue. El regreso al refugio fue silencioso. Ninguno de los dos dijo nada, como si cada paso fuera una prueba de resistencia ante lo que acababan de encontrar. El cuaderno de Carla estaba ahora envuelto en una bolsa de plástico que Miguel llevaba pegado al cuerpo, como si proteger su contenido protegiera la memoria de la niña. María, con la mirada fija en el suelo, no podía quitarse de la cabeza el detalle de la vela que aún humeaba. No tenía sentido, no se consumía sola. Alguien la había encendido, y alguien estaba allí, minutos antes de que llegaran. El tiempo parecía duplicarse en ese tramo del sendero, y todo adquirió la textura de una pesadilla sin resolver. El viento ya no soplaba. El aire parecía quieto, opresivo, como si cada sonido fuera absorbido por la tierra misma. Decidieron regresar más tarde, con más equipo y refuerzos. Pero a medida que se alejaban del lugar, la atmósfera se volvía más densa, como si el bosque mismo los estuviera observando. Miguel dijo que pasaría por la casa de un viejo conocido, alguien que podría saber más sobre el Centro de Retiros Nueva Verdad, el nombre impreso en la placa junto al collar de Fernanda. María, sin embargo, se negó a ir. Necesitaba entender más. Necesitaba ver lo que su hermana había escrito. El diario seguía incompleto. Había páginas que no había leído, pasajes que parecían confusos, pero que ahora empezaban a tener sentido con lo que veían. Así que, mientras Miguel se marchaba, regresó sola al albergue, donde el tiempo parecía ralentizarse en el año 1998. Llovió levemente esa tarde. La luz se filtraba por las rendijas de las ventanas, creando vetas amarillentas en la húmeda pared del dormitorio. El sonido del agua golpeando las baldosas se mezclaba con el tic-tac del ventilador de techo, creando una especie de ritmo hipnótico. María se incorporó en la cama, colocó el diario en su regazo y lo abrió en una página donde la letra era diferente, más temblorosa. Había frases repetidas. Me vigilan mientras duermo. Dicen que es solo un día más. Ya no puedo confiar en mis pensamientos. Y debajo, un símbolo. Un círculo con 3 líneas rectas que cruzaban el centro. Había visto ese símbolo antes, en la pared del refugio, entre los arañazos del suelo, pero ahora estaba dibujado con fuerza, como si Fernanda quisiera dejarlo allí aunque el papel se desvaneciera con el tiempo. Y fue en ese momento que María notó algo extraño. El lomo del diario estaba un poco suelto. Pasando los dedos entre las páginas, sintió un hueco, un espacio vacío, un sobre, encajado entre 2 hojas, sellado con cinta adhesiva transparente. Dudó, respiró hondo y tiró. Dentro, una fotografía, media imagen. Mostraba a Fernanda, visiblemente más delgada, con los ojos hundidos, de pie frente a un muro de piedra. Al fondo, el símbolo, y junto a ella, con el rostro parcialmente recortado. Un hombre, alto, delgado, sin afeitar. Solo se veía la mitad de su rostro. Pero aún así, algo en esa expresión, en la mirada semivacía, en la postura de su cuerpo, le heló la sangre a María. No sabía quién era, pero estaba segura de que él sabía quién era Fernanda. Y lo peor de todo, estaba de pie junto a ella. Y ella parecía rendida. No había sonrisa, ninguna resistencia, solo ausencia. María no lloró, pero sintió que su corazón latía como un tambor apagado, porque ahora no era solo un diario perdido, no era solo un caso antiguo,
No eran solo recuerdos, era una prueba concreta que indicaba que Fernanda había estado viva, que la habían retenido en algún lugar y que alguien había estado con ella. Era demasiado tarde para huir de la verdad y demasiado pronto para comprender su magnitud, porque, de repente, ya no se trataba de lo que Fernanda dejó atrás. Se trataba de qué o quién seguía allí, y observando. El anochecer en Tepoztlán no solo trajo oscuridad, trajo un silencio que no era solo ausencia de sonido, sino un silencio vivo, como si el bosque circundante contuviera la respiración, esperando el siguiente movimiento. María cerró el diario con cuidado, pero la imagen aún latía en su mente como una herida abierta. La mirada vacía de Fernanda, el muro de piedra, el símbolo, y ese hombre, esa mitad de rostro, por mucho, que intentara recordar rostros de aquella época, ninguno encajaba. Era un completo desconocido, y sin embargo su presencia en la foto no parecía casual. Estaba allí por decisión propia, y Fernanda, por alguna razón, estaba a su lado. A la mañana siguiente, María se reencontró con Miguel. Su noche tampoco había sido fácil. Sus ojos hinchados, su barba descuidada y su camisa arrugada dejaban claro que no había dormido. Había algo en su mirada que no había estado el día anterior. Algo roto. Se sentaron en un café del casco antiguo, un pequeño local con paredes de adobe y olor a pan recién hecho, donde la radio AM apenas cubría el susurro de las conversaciones a su alrededor. Miguel abrió su maletín y sacó unas copias antiguas, fotografías de otras desapariciones en las montañas circundantes, registros que habían quedado guardados en los rincones más olvidados de los archivos de la comisaría. Y allí, entre las fotos de adolescentes desaparecidos en los 90, había una imagen grupal. Un campamento alternativo, captado por un periódico local en 1995. Personas sentadas en círculo, otras bailando. Y al fondo, de nuevo, ese símbolo, el círculo atravesado por 3 líneas. Pero lo que dejó a María paralizada fue el rostro. Estaba allí, el mismo hombre de la foto junto a Fernanda, más joven, imberbe, pero con la misma mirada, vacía, distante, como si lo observara todo sin estar presente. Miguel le marcó la cara con un bolígrafo. Ese es Emilio Vargas, dijo. En aquel entonces, solo era terapeuta alternativo. Dirigía reuniones de expansión de la conciencia. Nunca fue investigado, no oficialmente. El nombre hizo temblar algo dentro de María. Emilio, el mismo nombre garabateado en las últimas páginas del diario. El nombre impreso en la placa encontrada en el refugio. Ahora tenía rostro, un pasado y una conexión directa con varias personas desaparecidas entre 1995 y 1999. La conexión ya no era especulativa, estaba documentada, real, pero lo que más la inquietaba era la ausencia de cualquier registro después del año 2000. Simplemente desapareció de los sistemas, como si lo hubieran borrado. Miguel reveló algo que nunca antes había revelado. Cuando investigaba la desaparición de Fernanda, recibió una pista anónima, una carta escrita a máquina, sin firmar, que simplemente decía: «Busca donde la tierra apesta y el silencio arde. Hay más de uno». La carta había sido archivada como una farsa, pero ahora todo tenía sentido. El refugio, el cuaderno, el símbolo. No, era un mensaje vago, era un mapa, y no lo habían seguido. Impulsados por esta nueva conexión, decidieron regresar al sendero, pero esta vez no para buscar restos ni objetos olvidados. Esta vez regresarían como si revisitaran un lugar traumatizado, no con la mirada de investigadores, sino con la de quienes han sido engañados, de quienes necesitan desandar cada paso para comprender dónde todo empezó a desmoronarse. El camino era el mismo, pero el clima había cambiado. La humedad era más alta y el viento traía un olor acre, casi a hierro oxidado mezclado con tierra mojada. Con cada paso, María sentía como si el tiempo retrocediera, como si recorriera una memoria colectiva que la naturaleza se negaba a borrar. Miguel caminaba más despacio, mirando las rocas, los árboles, como buscando algo atrapado en el tiempo. Y fue allí, en un claro oculto del sendero principal, donde se detuvo. El suelo era diferente.
No había vegetación, solo tierra compactada, cubierta de símbolos rayados con carbón y un pequeño montón de piedras dispuestas en círculo. En el centro, medio enterrado, había un objeto. Parecía una pequeña grabadora de voz, una de esas grabadoras antiguas. Miguel la recogió con guantes y la limpió con cuidado. Estaba dañada, pero intacta. María la reconoció al instante. Fernanda la usaba para tomar notas de campo durante la investigación. Odiaba escribir al aire libre. Prefería hablar sola mientras caminaba. Era suya, sin duda. Y si esa grabadora estaba allí, significaba que en algún momento había estado en ese preciso lugar. Quizás su última grabación estaba dentro. Miguel se guardó la grabadora en el bolsillo. El plan ahora era llevársela a un técnico para intentar extraer cualquier sonido, cualquier voz, cualquier fragmento de voz. María no dijo nada. Solo se quedó mirando el círculo de piedras. Sentí que este lugar no era solo un espacio físico, era un punto de cierre, un límite. Fernanda pasó por allí, y entonces ya no había huellas. Al darse la vuelta para regresar, María vio algo en el tronco de un árbol cercano. Un corte, una marca grabada con un cuchillo u objeto afilado. Era el mismo símbolo, un círculo, 3 líneas, solo que esta vez, junto a él, había una fecha, 17 de abril de 1998, un día antes de la desaparición. La pregunta que surgió no fue si Fernanda estaba allí. La pregunta fue, ¿quién lo programó? ¿Y por qué? Porque si esa marca se hizo antes, entonces todo estaba planeado. Y lo que Fernanda encontró en ese lugar, en ese sendero, no fue casualidad. Fue una trampa. El regreso a la ciudad transcurrió en silencio. La grabadora estaba cuidadosamente guardada. El símbolo tallado en el árbol seguía grabado en la retina de María como una marca imborrable. El camino de tierra parecía más largo al regreso, como si los minutos se arrastraran en un tiempo diferente, el tiempo de quien lleva en sus manos el último recuerdo físico de alguien que ha sido borrado. El cielo comenzaba a oscurecerse, no por el atardecer, sino por la densidad de las nubes pesadas, oscuras, amenazantes. La niebla se acumulaba de nuevo, como si algo arriba supiera lo que se revelaba abajo. El pequeño taller de restauración de aparatos electrónicos, donde Miguel conocía al técnico, parecía una cápsula del tiempo. Un ventilador de mesa ruidoso, olor a soldadura y plástico quemado, herramientas oxidadas colgando de ganchos improvisados. Una vieja radio emitía una emisora evangélica a bajo volumen. El técnico, un hombre de 1910, mediana edad con voz ronca y manos firmes, cogió la grabadora y la analizó en silencio durante unos minutos. «Si hay algo aquí dentro», dijo, «puedo sacarlo». María no se movió mientras él desmontaba el aparato, sacaba la cinta con unas pinzas y comenzaba el proceso de recuperación. Cada segundo parecía alargarse, y entonces, tras ajustes, ruidos y un intento fallido, salió el sonido. Débil, distorsionado, pero salió. La voz era de Fernanda. Sin duda, María no necesitó escuchar mucho. Reconoció el tono, la forma en que hacía pausas entre frases, el marcado acento. La grabación estaba alterada, pero algunas partes se escuchaban con claridad. «No sé cuántos días llevo aquí. Dicen que la liberación está cerca, pero no siento nada. Solo quiero irme». Una pausa, ruido, sonidos de viento, más voces de fondo, inidentificables. «Han puesto algo en el agua. A veces no me despierto bien, a veces no sé si dormí o me desmayé». Otra pausa, respiración agitada. «Si alguien oye esto, sáquenme de aquí». María no pudo contener las lágrimas. El dolor le atravesó el pecho como si una mano le apretara el corazón desde dentro. Su hermana había estado viva. Intentó escapar. Él intentó dejar una señal, pero nadie la vio, nadie la oyó. Hasta ahora. Miguel cerró los ojos. Sus manos temblaban discretamente sobre las rodillas. Para él, esto era más que una prueba. Era un grito de socorro perdido en el tiempo. Una grabación hecha al borde de la lucidez, en el miedo, en la desesperación. No hubo gritos. Y eso era aún peor, porque era un miedo silencioso, sin espectáculo, real. El técnico interrumpió la grabación unos minutos para preservar la cinta. Había más contenido, pero habría que tener cuidado para no dañarla.
Miguel le dio las gracias, pagó en efectivo y dijo que volverían al día siguiente. Afuera caía la noche. Las calles adoquinadas reflejaban las farolas en pequeños charcos. El sonido de la ciudad parecía apagado, como si el mundo no tuviera derecho a continuar. Después de escuchar esa grabación, María regresó a su habitación y se quedó mirando el techo durante horas. La frase «sácame de aquí» se repetía como un eco en su mente, sin pausa, sin descanso. Miguel permaneció sentado en el coche durante casi una hora, sin encender el motor, solo con la mirada perdida, aferrando el volante con los dedos como si quisiera romperlo, porque ya no se trataba solo de Fernanda. Había otros nombres, otras voces, otras grabaciones que quizá nunca se hubieran escuchado. A la mañana siguiente regresaron al estudio. El técnico había logrado aislar más partes de la grabación. Una en particular les llamó la atención. La voz de Fernanda era más débil, como si grabara un último intento. Hablan de un lugar, un segundo altar, más arriba, pero nadie va allí, solo él. Y luego, una frase susurrada, casi inaudible. El lugar donde entierran a los que no pasan. La frase quedó suspendida en el aire, como una sentencia. El lugar donde entierran a quienes no pasan. María sintió un escalofrío. Miguel se levantó lentamente, con los ojos muy abiertos. Ella sabía que había un segundo lugar, un lugar que nunca se encontró, y en ese momento comprendieron que el rastro aún no había terminado. El claro con el refugio, los símbolos, la vela, era solo el principio. Esas mujeres, Fernanda, Carla, quizás otras, fueron conducidas a algo mucho más profundo, algo más allá de lo que cualquier registro policial se atrevía a investigar. Y ahora, con la voz de Fernanda por fin escuchada, todo ascendía, más alto, más aislado, el lugar donde entierran a los que no pasan. La única pregunta que quedaba ahora era, ¿qué había exactamente allí arriba? La subida comenzó antes del amanecer. El cielo aún estaba oscuro, teñido de azules y lilas, como si el día se resistiera a despuntar. María y Miguel caminaban en silencio, con las mochilas ligeras, pero los pasos pesados. Cada uno llevaba no solo equipo, sino una amarga certeza. Si lo que Fernanda había dicho en la cinta era cierto, entonces lo que les esperaba al final del sendero no era solo una pista, sino un hito, un punto final, un punto sin retorno, el segundo altar, el lugar donde enterraban a los que no pasaban. El camino era más empinado ahora. El sendero principal desapareció, engullido por la densa vegetación y las rocas sueltas. Miguel abrió el camino, con su grabadora en el bolsillo y su mapa improvisado en la mano. Garabatos que habían hecho basándose en las entradas del PIMAM. Diario, la grabación y la orientación de los peligros encontrados en el refugio. María la seguía de cerca, sintiendo las ramas rozarle los brazos, el aire enrarecido abriéndose paso a través de sus pulmones. La altitud pesaba, pero el peso más pesado estaba en su garganta. El peso de un nombre, Fernanda. Ella había estado allí. Había caminado por ese mismo terreno, quizás por última vez lúcida, quizás ya agotada, guiada por alguien que decía tener las respuestas, pero solo la condujo hasta el final. A medida que subían, el silencio se hizo absoluto. Ni pájaros, ni el sonido del viento, solo el crujido seco de las hojas bajo los pies y su respiración agitada. El aroma a hierba fresca dio paso a algo más denso, casi químico, un olor que recordaba a cera quemada y sangre seca. María sintió un nudo en el estómago, y Miguel, al notarlo, simplemente murmuró, «Ya casi estamos». Llegaron a una zona llana rodeada de grandes piedras, donde el tiempo parecía haberse detenido. En el centro había una estructura rudimentaria de piedra y madera, algo entre un altar y un refugio, pero diferente de la primera. Esta era más ancha, más elaborada. Columnas de piedra se alineaban en semicírculo, y en el centro había una especie de mesa de piedra cubierta de hollín y salpicada de pequeños objetos, velas apagadas, flores secas, retazos de tela, colgantes, un zapato de niño, desgastado, descolorido, claramente antiguo. María se detuvo frente al zapato y no pudo evitarlo. Se agachó,
pasándole la mano por encima como si tocara algo sagrado. La costura lateral estaba deshecha y en el interior una etiqueta manuscrita. C.R. Carla Rodríguez, la chica del cuaderno. La certeza era absoluta. Ella también había estado allí y probablemente nunca se había ido. Miguel caminaba en círculos con la mirada fija en cada rincón. A un lado del altar, una piedra más grande, con símbolos tallados, no rayados, sino profundamente grabados, el mismo círculo, las mismas 3 líneas, pero ahora, acompañados de fechas, distintas, dispersas irregularmente, algunas rayadas, otras resaltadas, entre ellas el 17 de abril de 1998, el día antes de la desaparición de Fernanda. Junto a la piedra, algo que parecía una vieja caja de madera, sellada con lacre oscuro. Miguel se arrodilló, rompió con cuidado la reja y levantó la tapa. Dentro, sobres, muchos, todos sellados, numerados, con nombres escritos a mano. Los sacó uno a uno, leyendo los nombres con voz entrecortada. Luz M., Daniela Carla R., y luego, Fernanda A. María se tapó la boca con la mano. Era un archivo, un catálogo, como si cada nombre formara parte de un registro privado, documentado, silenciado. Tomó el sobre de su hermana. Era ligero. Dentro, una sola hoja doblada. Al abrirlo, encontró una nota escrita a mano con una caligrafía que conocía bien. Era una carta. Fernanda había escrito: «Si no salgo de aquí, si mi mente no regresa, espero que alguien lea esto». Entré pensando que encontraría paz, pero encontré una prisión con muros invisibles. No gritan, no llaman, pero te destrozan por dentro, lentamente, y antes de que te des cuenta, ya no sabes quién eres. Las palabras temblaban en el papel, como si la escritura misma estuviera en agonía. Miguel cerró la caja de golpe, con los ojos húmedos y la mandíbula apretada. Miró a María y dijo: «Esto no era un refugio, era un lugar de exterminio emocional, un ritual de borrado». María se acercó al altar de piedra y vio que detrás había una pequeña excavación en la tierra, desgarrada, desacostumbrada, como si alguien hubiera intentado cavar pero se hubiera detenido a mitad de camino. Se arrodilló, recogiendo tierra con las manos. A pocos centímetros de la superficie sintió algo duro, una tela, un trozo de tela envuelto alrededor de algo. Miguel la ayudó a sacarlo. Era un saco de tela atado con una cuerda. Lo abrieron allí mismo. Dentro, objetos personales, un espejo de bolsillo, un broche, una libretita encuadernada en cuero, y en milímetros, el fondo, fragmentos de una cinta de casete, rotos, agrietados. Pero uno de los fragmentos seguía intacto, con una etiqueta: F.A. Last. La última grabación de Fernanda. Miguel la guardó con cuidado. María aún sostenía la carta. Le temblaban las manos. Miró el altar y vio más que piedras. Vi el final de un rastro de dolor, el eco de voces que nadie quería oír. Y en ese momento, algo se quebró en su interior. No era solo tristeza, era ira. Pero antes de que pudiera decir nada, Miguel señaló el suelo detrás de una de las columnas de piedra. Había marcas, huellas recientes, y no eran suyas. Alguien había estado allí. Tal vez aún estuvieran, porque aquello, todo aquello, no era ruina. Era territorio activo, y ellos acababan de invadir. La tensión era física, palpable. Esa sensación que se instala en la piel como un escalofrío continuo, quema en la boca del estómago y late en las sienes como un tambor. María y Miguel se quedaron paralizados unos segundos al ver las huellas. Estaban allí, frescas, la forma irregular de la suela, la profundidad en la tierra húmeda, el movimiento de las hojas secas. Alguien había estado en ese altar esa misma mañana, y más que eso, los habían rodeado, observado, quizás escuchado cada palabra, cada descubrimiento. El bosque, una vez más, pareció contener la respiración. Miguel jaló instintivamente a María del brazo. No había tiempo para el heroísmo ni para seguir explorando. Era una escena, la prueba viviente de que el lugar seguía activo, no solo en el recuerdo, sino en la práctica. Se marcharon despacio, con cuidado,
pisando donde ya habían pisado para no dejar más rastros. Ninguno de los dos habló. El bosque ahora parecía un campo minado. Cada rama rota sonaba como una advertencia. Con cada curva del sendero la sensación de ser seguidos aumentaba, como si ojos invisibles se deslizaran entre las ramas más altas, vigilantes, pacientes. El viento traía un olor nuevo y ácido, algo entre metal y hojas podridas, algo que parecía querer ahuyentarlos. Les tomó casi el doble de tiempo bajar, y sin embargo, al llegar a la carretera, la sensación no se les pasó. Miguel miraba hacia atrás con frecuencia. María mantenía la mano cerrada alrededor de la cinta de casete, aunque sabía que estaba guardada en el bolsillo interior de su chaqueta. No podía soltarla, como si ese pequeño fragmento fuera la única forma de mantener a Fernanda cerca. De regreso al pueblo, entraron por la calle lateral, evitando las calles centrales. Miguel ya no era solo un expolicía curioso, ahora era parte de la denuncia, un objetivo, un testigo directo de algo que hasta entonces solo se había susurrado entre páginas amarillentas y testimonios olvidados. Llegaron a casa de un periodista local de confianza, viejo amigo de Miguel, conocido por investigar sectas y grupos alternativos en la región. El hombre, de rostro cansado y mirada vivaz, lo recibió con expresión severa. Escuchó todo en silencio, cada detalle, la foto, el diario, el símbolo, las grabaciones, el altar. Cuando María mencionó la carta escrita por Fernanda y la frase «te rompen por dentro» lentamente, cerró los ojos un momento y luego, en voz baja, dijo: «Esto no es nuevo. Este método, este patrón, lo he visto antes, pero nadie ha querido llegar hasta el final». Miguel colocó los objetos sobre la mesa, el sobre, el fragmento de cinta adhesiva, la foto y la lista de nombres que había fotografiado en las piedras. Al final, había más de 20 nombres, algunos descoloridos por el tiempo, otros aún eran legibles. 4 de ellos estaban en viejos informes de personas desaparecidas. La mayoría nunca habían sido registrados, como si no existieran, como si los hubieran absorbido la maleza, el sendero, el altar. María sintió que se le helaba la sangre al darse cuenta de que Fernanda era solo una entre muchas, y que su desaparición no había sido un error aislado. Había sido parte de un proceso de selección, un proceso. El periodista analizó los documentos. Dijo que conocía el nombre de Emilio Vargas, que se había cruzado con él a finales de los 90, que había intentado desenmascarar al Centro Nueva Verdad como un esquema de manipulación psicológica y aislamiento espiritual, pero que había sido amenazado. Es más, reveló que Emilio tenía conexiones con las autoridades locales de la época, policías, secretarios, personas que protegían las operaciones del grupo en nombre de la libertad religiosa, una red silenciosa que permitía que los rituales se llevaran a cabo sin interferencias, hasta que los cuerpos comenzaron a desaparecer. Pero lo que dijo a continuación hizo que María se encogiera en su silla. El periodista afirmó que Emilio no había desaparecido. Al contrario, estaba vivo, con otro nombre, y lo habían visto apenas 3 meses antes, en un pueblo cerca de Cuernavaca, dirigiendo reuniones terapéuticas en un lugar apartado. La estructura era la misma: retiros en silencio, ayunos prolongados, aclaramiento mental. Su nombre actual: Alejandro Martín, sin antecedentes, sin procesos legales activos, solo susurros, y ahora, el altar. María miró a Miguel, pero lo que vio fue a un hombre en estado de ruptura. No parpadeó. Tenía la mandíbula apretada, su mirada fija en la pared, como si viera su propio pasado proyectarse en fragmentos sangrientos. Porque ahora, el tiempo era el enemigo, y si Emilio, o Alejandro, o quien fuera, seguía activo, entonces otras chicas corrían peligro. Quizás, en ese preciso instante, otra Fernanda escribía su nombre en un diario, intentando dejar una pista. Quizás otra grabación se estaba grabando ahora mismo, dentro de un refugio de piedra, esperando a que alguien se atreviera a subir. María apretó el puño sobre el periódico de su hermana. Estaba arrugado, sudoroso, pero legible, y de repente, todas las preguntas que había evitado hacer estaban ante ella. ¿Por qué eligieron a Fernanda?
¿Qué había en ese grupo que destruiste sin tocar? ¿Por qué tantas víctimas? Durante tantos años y nadie hizo nada. Y lo más inquietante de todo, ¿cuántos más están vivos pero invisibles? El periodista organizó los papeles con manos ágiles pero temblorosas, como si reconociera un patrón repetitivo en el material, cruel y metódico. Miguel permaneció en silencio, con la mandíbula apretada, respirando agitadamente, apoyado en la esquina de la mesa, como si su cuerpo necesitara anclarse a algo concreto para no desplomarse. María, sentada en el desgastado sofá de cuero, sintió un hundimiento en el pecho, con el peso de la última pregunta resonando en su interior. ¿Cuántos más están vivos, pero invisibles? La habitación parecía más pequeña, sofocante. Las paredes, abarrotadas de libros y recortes viejos, se cerraban sobre ellos. Y entre el caos de documentos, grabaciones de audio y rostros olvidados, surgió una posibilidad, una esperanza, o quizás una trampa. El periodista dijo que había alguien, una mujer, una exmiembro del Centro Nueva Verdad, que desapareció de los registros en 1999 y reapareció en 2015, con un nombre diferente, viviendo recluida en las montañas de Morelos. Una mujer que, según él, había sobrevivido al juicio. La llamó la testigo que nunca habló. Su nombre original no figuraba en los registros públicos, pero corría el rumor de que se había sometido al mismo ritual. Permaneció en absoluto silencio durante meses. Fue aceptada en el grupo. Y luego, sin dar explicaciones, huyó en plena noche. Nunca habló con la policía. Nunca concedió una entrevista. Pero un conocido del periodista, un médico de un pueblo cercano, declaró que seguía viviendo allí, con miedo, aislada y bajo vigilancia constante. La revelación dejó la sala en silencio. Miguel miró a María y supo que ella pensaba exactamente lo mismo. Esta mujer podría haber visto a Fernanda, podría saber qué le había pasado, podría confirmar que esas grabaciones no eran solo un registro de sufrimiento, sino el anuncio de una sentencia. Sin dudarlo, decidieron ir. El periodista les aconsejó no usar un coche oficial, evitar cualquier acercamiento directo con preguntas. No responde a las preguntas, dijo, pero ustedes observan, y si confían, quizás hable. El camino al pueblo era de tierra suelta, bordeado de campos abandonados y farolas cubiertas de musgo. El sol ya comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre las laderas. El coche se estremecía con cada bache, y María sostenía el sobre con la carta de su hermana en el regazo, apretando los dedos contra los bordes como si fuera a desaparecer si se relajaba. Miguel conducía en silencio. La radio tenía estática. Ninguna emisora llegaba a esa altitud. Llegaron poco antes del anochecer. El pueblo era pequeño, compuesto por media docena de casas de ladrillo, algunas rodeadas de alambre de púas, otras con las contraventanas cerradas por dentro. No había niños jugando, ni voces provenientes del interior de las casas. Solo se oía el sonido del viento y, de vez en cuando, el ladrido aislado de un perro lejano. El médico los esperaba afuera, saludándolos discretamente. Era un hombre delgado, de cabello ralo y rostro cansado y amable. Los condujo a la casa de la mujer. Pronunciar su nombre en voz alta parecía prohibido allí. La casa era sencilla. 2 ventanas, una puerta de madera astillada y alrededor plantas secas en macetas rotas. El doctor tocó suavemente la puerta. No hubo respuesta. Esperaron. El viento soplaba con fuerza, levantando polvo y hojas muertas. Entonces giró el pomo de la puerta. La mujer estaba allí. Delgada, con el pelo blanco recogido en un moño despeinado, llevaba un viejo suéter de lana que parecía haber pertenecido a alguien mucho mayor. Sus ojos hundidos eran tan oscuros que parecían infinitos. Miró a María fijamente durante unos largos segundos. No dijo nada, pero tampoco cerró la puerta. Simplemente retrocedió un paso, dejándolos entrar. El doctor se quedó afuera. El interior de la casa olía a incienso quemado y té frío. Las ventanas estaban cubiertas con telas oscuras y había velas apagadas en cada rincón, algunas consumidas hasta la base. Sobre la mesa había un solo objeto, una cinta de casete, la misma que habían encontrado en el altar. La mujer estaba sentada en una silla de madera,
con los brazos cruzados y la mirada fija en María. María no sabía por dónde empezar. Simplemente abrió su bolso y sacó la foto que había encontrado en el diario de su hermana, aquella en la que Fernanda aparece junto a Emilio. La extendió lentamente sobre la mesa. La mujer la miró. No hizo ninguna expresión, pero después de unos segundos, su mano tembló ligeramente. Señaló con el dedo el rostro de Fernanda. Luego se miró a sí misma. Luego volvió a la foto. Ella había estado allí. Conoció a Fernanda. Miguel se acercó lentamente, sacando de su bolsillo la pequeña grabadora restaurada. La colocó sobre la mesa y pulsó el botón de reproducción. La voz de Fernanda llenó la habitación, débil, confundida, fragmentada, pero viva. Y mientras las palabras resonaban por la habitación, dicen que la liberación está cerca, pero yo no siento nada. Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas. Por primera vez reaccionó. Se levantó, caminó lentamente hacia un armario y sacó una caja de madera. Se la entregó a María. Dentro había páginas amarillentas, notas, dibujos de símbolos, y al final una sola página con varios nombres escritos a mano, algunos tachados, otros rodeados con un círculo. En la parte superior de la lista, Fernanda. Aguilar, no completó. María sintió que sus piernas se le doblaban. Michael la agarró del brazo. La mujer tomó un bolígrafo y escribió una sola palabra en el reverso de la hoja, el refugio, y señaló hacia el norte. No habló, no sonrió, simplemente volvió a sentarse con las manos en el regazo y la mirada fija en la pared. Esa era su forma de hablar, de transmitir lo que nunca llegó a decir. Y ahora había un nuevo destino, el refugio, el último lugar, o el más peligroso de todos. El nombre resonó en la mente de María como un trueno sordo, el refugio, una palabra sencilla, pero cargada de peso, historia y amenaza. La repitió mentalmente, intentando imaginar qué podría ser. ¿Un lugar? ¿Un nombre en clave? ¿La etapa final del ritual? Miguel también guardó silencio, pero sus ojos brillaban como si hubieran encontrado la última pieza del rompecabezas o el comienzo de uno nuevo. El periodista, al oír el nombre, simplemente bajó la cabeza. Si ella escribió eso, tenga cuidado, dijo. Este lugar no se menciona por casualidad. Quienes hablan de él no suelen regresar. Esa noche no durmieron. Miguel pasó horas hojeando documentos, intentando cruzar datos, buscando cualquier mención del nombre El Refugio en registros antiguos. Encontró una sola mención. Un terreno aislado registrado a finales de los 80 como propiedad rural, en las montañas al norte de Morelos. No se había registrado actividad formal desde entonces, ni fotos, ni planos oficiales. Pero el sitio seguía existiendo. El registro de la propiedad seguía activo, a nombre de una empresa ya desaparecida. Era la única pista, y era suficiente. Al día siguiente, al amanecer, partieron. El camino era estrecho y sinuoso, con tramos de tierra suelta y empinadas cuestas. El tiempo había cambiado. Las nubes cubrían el cielo como una gruesa manta, y una ligera llovizna hacía que el volante resbalara en las manos de Miguel. María observaba los alrededores. El paisaje se volvía más hostil, los árboles más altos, la maleza más espesa. Era como si el mundo a su alrededor comenzara a rechazar su presencia. Con cada kilómetro, más aislamiento, más silencio, hasta que no quedaron casas, ni farolas, ni señal. El refugio estaba próximo. Aparcaron junto a un arroyo seco, donde el camino terminaba abruptamente. El resto del camino tendrían que hacerlo a pie. La subida era irregular, llena de rocas sueltas y troncos caídos. El crujido de las ramas bajo los pies se mezclaba con su respiración agitada. El olor del bosque era intenso, mezclado con tierra mojada y algo más profundo, casi fétido, como si algo llevara mucho tiempo pudriéndose allí. Cada paso era una mezcla de miedo e impulso, porque algo los guiaba, algo los impulsaba a continuar. Fue después de casi 2 horas de caminata que lo vieron. Primero, solo una sombra entre los árboles. Luego, la forma definida de un muro de piedra, una puerta de hierro, cubierta de óxido, con una gruesa cadena alrededor, como si fuera más simbólica que funcional.
En lo alto, un desgastado letrero de madera. No había nombre, solo el símbolo, el mismo, un círculo, 3 líneas, profundamente grabadas, como una cicatriz en el tiempo. Miguel quitó la cadena con cuidado. La puerta de madera crujió al abrirse, revelando una amplia extensión de terreno salpicada de edificios bajos, un cobertizo central, pequeñas cabañas de madera, un pozo seco y lo que parecía una capilla sin cruz de extraña arquitectura, con tejado a 2 aguas y vidrieras oscurecidas por el tiempo. El silencio era absoluto. No había señales de vida, pero todo estaba completo, como si estuvieras esperando. María fue directa al almacén. El olor dentro era más intenso, a moho, papel viejo y madera húmeda. En el centro, una mesa llena de cuadernos. Alrededor, estantes llenos de objetos personales, fotos, cepillos de dientes, medallas escolares, cintas para el pelo, como un monumento siniestro, como una colección de identidades borradas. Reconoció una foto, una de las chicas de la lista. Daniela F. estaba allí, enmarcada, sonriente, como si alguien la hubiera puesto allí por orgullo. Miguel rebuscó en otra habitación. Encontró archivadores, páginas sueltas con descripciones. Paciente 27, resistencia emocional aumentada. Aplicar método 3. Paciente 31, hostilidad creciente. Remitir a el silencio. Todo numerado, catalogado, procesado. Cada persona se transformó en sujeto de un experimento, un ritual, un ciclo de destrucción psíquica. María encontró una carpeta con el nombre de su hermana, Fernanda Aguilar. Dentro, una hoja con información básica. Una foto de 8 pies 16 centímetros grapada. A su lado, una frase escrita a mano, incompleto, despertar interrumpido. Miguel se acercó por detrás, leyendo por encima de su hombro. Ya no era el mismo. Tenía la piel pálida y la respiración entrecortada. Era como si el lugar les estuviera chupando algo poco a poco. Exploraron el resto del terreno. Encontraron celdas improvisadas, colchones en el suelo, cadenas finas, fijadas a las paredes, una silla con cinturones de seguridad. En una de las cabañas había una estantería llena de casetes, todos etiquetados por fecha, algunos con nombres, otros solo con números. Miguel recogió todos los que pudo, pero fue al fondo de la capilla donde encontraron el espacio más inquietante, una trampilla cubierta de tablas sueltas. Al abrirla, el olor era insoportable. La escalera de madera descendía a un sótano pequeño y húmedo. En las paredes, más símbolos, y en un rincón, un altar de piedra teñida. Sobre él una vela apagada y a su lado huesos, restos humanos pequeños, envueltos en tela. María no se bajó. Miguel sí, y cuando regresó, sus ojos ya no eran los mismos. El cuerpo nunca fue sacado de aquí, dijo. Fernanda se quedó. María cayó de rodillas. El cuerpo de su hermana había quedado allí, como un objeto, como resultado de un juicio. No fue enterrada, fue exhibida, y ahora la habían encontrado. Pero antes de que pudieran irse, algo se movió en el arbusto. Un sonido, ligero, pero real. Pasos, varios. No estaban solos, y tal vez nunca lo habían sido. El sonido llegó primero como un chasquido agudo, como una ramita que se rompe bajo el peso de alguien. Pero pronto llegaron otros, más suaves, más cercanos. No era el ruido disperso de los animales en el bosque. Era coordinado, preciso. Miguel se giró de inmediato, jalando a María con fuerza tras uno de los muros exteriores de la capilla. Sus ojos lo decían todo. Estaban rodeados. El silencio absoluto que reinaba en el refugio ahora parecía construido a propósito, como si todo el entorno hubiera sido diseñado para amortiguar los sonidos, para absorber las voces, para evitar cualquier llamada de auxilio. Los altos árboles, los almacenes lejanos, las vidrieras oscurecidas, todo formaba parte de un escenario cuidadosamente montado, y ahora ese escenario tenía espectadores invisibles, o peor aún, actores que regresaban a escena. María sentía el corazón latirle con fuerza en el cuello, en las sienes, en la boca. Respiraba entrecortada, instintivamente, como si todo su cuerpo comprendiera antes que su mente que el peligro era real.
Aún sostenía la carpeta con el nombre de su hermana, apretando los dedos contra el plástico como si pudiera protegerla. Miguel le indicó que se agachara. Miró en todas direcciones, pero la maleza era demasiado espesa y el sonido, que ahora alternaba entre pasos y crujido de hojas, provenía de todos lados a la vez. No había forma de saber cuántos eran, pero estaba claro que no estaban allí por casualidad. De repente, una voz, débil, ronca, hablaba casi como un susurro que no pedía respuesta. «No deberías estar aquí». Las palabras provenían de detrás de la capilla. Miguel se movía lentamente, buscando la funda que llevaba en la cintura, pero estaba vacía. Había dejado su arma en el coche, una decisión tomada por seguridad, pensando que estarían investigando un lugar abandonado. Ahora, eso parecía un error fatal. La voz no se repitió, pero las sombras se movieron entre los árboles, y por un instante una silueta fue visible. Un hombre, alto, delgado, con el rostro cubierto por una capucha gris y algo colgaba de su cuello, un colgante de madera con la forma del símbolo. El círculo se cruzaba con las 3 líneas. Permaneció inmóvil, observando, sin prisa, como si supiera exactamente lo que habían visto y lo que aún no tenían. María agarró con fuerza el brazo de Miguel. Sus ojos no solo reflejaban miedo, lo reconocían. Había visto ese colgante antes, en una de las fotos de la carpeta, alrededor del cuello de Emilio Vargas. ¿Pero sería él, después de tanto tiempo? La silueta dio 2 pasos hacia adelante y se detuvo. Miguel se interpuso entre él y María, con los puños apretados y el pecho agitado. Pero el hombre no avanzó, simplemente observó, como para dejar claro algo. «Lo viste, ahora lo llevas tú». Y luego se retiró, volvió a la sombra de los árboles, se había ido. Pero no estaban solos. Las siluetas seguían allí. Había otros, y todos parecían saberlo. El refugio habían sido violados, habían tocado algo sagrado, algo que, para ellos, no era un delito, sino una doctrina. Miguel tomó a María de la mano y corrieron. Dejaron atrás algunos de sus materiales, parte de la cinta, incluso una mochila con agua y una linterna, todo a cambio de salir con vida. Corrieron por el sendero, ignorando las ramas que les cortaban los brazos, las espinas que les rasgaban la ropa, el dolor en los pies. Corrieron sin mirar atrás, sin detenerse, porque sabían que allí nadie los ayudaría, nadie oiría sus gritos. Esa montaña no devolvía nada de lo que les arrebataban a la fuerza. Llegaron al coche sin saber cómo. A Miguel le temblaban tanto las manos que apenas podía meter la llave. María seguía aferrada al sobre contra el pecho, como si fuera el cuerpo de su hermana. Y cuando el motor por fin arrancó, fue como si el aire volviera a sus pulmones. Bajaron de la montaña en silencio, llorando. Diane, shock, porque ahora lo sabían. Fernanda no había desaparecido sin más. La habían raptado, la habían elegido, la habían procesado y la habían olvidado. Pero ya no. La pregunta ahora no era «Holmes estaba en el refugio». La pregunta era «¿Cuántos siguen ahí, vivos?». El camino de regreso parecía más largo, como si la geografía misma hubiera cambiado después de lo que habían presenciado. María no podía apartar la vista del retrovisor, aunque sabía que ya nada los seguía, al menos no físicamente. Lo que los seguía ahora era invisible, pero mucho más difícil de escapar. El peso de la verdad. Esa verdad que no se puede cargar fácilmente. Esa que te corroe por dentro. Miguel conducía en silencio, con las manos firmes en el volante, pero el rostro tenso, como si la mandíbula apretada le impidiera pronunciar palabra. El coche, cubierto de tierra, avanzaba lentamente por curvas estrechas mientras la noche comenzaba a caer, espesa, pesada, como un paño que cubría el mundo. Horas después, a salvo en casa, del periodista, ambos comenzaron a organizar el material que lograron rescatar: la carpeta de Fernanda, los registros de las otras víctimas, la cinta con la grabación parcial. Pero lo más importante estaba con ellos, no en sus manos, sino en sus recuerdos. El altar, los símbolos, la presencia de las siluetas, el rostro oculto por una capucha, el colgante en forma de círculo con 3 líneas, y la certeza de que el refugio no fue abandonado.
con base en los nombres recuperados de los estantes y archivos del sótano. Miguel y el periodista cruzaron la información con los registros de desapariciones en la región entre 1995 y 2003. Los resultados fueron impactantes. Al menos 7 nombres correspondían a adolescentes que habían sido declarados fugitivos o rebeldes, sin antecedentes de violencia ni problemas familiares. Todos desaparecieron tras participar en retiros alternativos o grupos de meditación en Morelos, Cuernavaca y alrededores. Nadie había relacionado los casos, hasta ahora, pero había un nombre que se repetía discretamente en el fondo de 2 de estos viejos discos: Alejandro Martinel, nombre actual de Emilio Vargas. Miguel recordó algo que había leído en los archivos del Centro Nueva Verdad, una nota sujeta con un clip al historial médico de una joven. Paciente 34 remitido a Alejandro. Secuencia final. Ahora sabían lo que eso significaba. Secuencia final no era sanación, no era liberación, era desaparición. Con eso, decidieron llevar el caso a un fiscal regional conocido por enfrentarse a las autoridades locales y romper pactos de silencio. Se llevaron los documentos, las fotos, las cintas, los registros, todo. Pero lo que encontraron fue un muro. El fiscal parecía asustado. No se negó directamente, pero usó términos como jurisdicción limitada, falta de pruebas forenses directas y riesgo de represalias. La advertencia velada era clara. Alguien por encima de ella ya lo sabía, y no quería que se revelara. Esa misma noche, María recibió un mensaje, anónimo en su celular. Solo una frase sin remitente. «Viste lo que no debías. Deja a los muertos en paz». La pantalla iluminada del dispositivo brilló durante unos segundos en la habitación oscura donde intentaba descansar. Pero ya no era posible. Sabía demasiado, y no se rendiría. Fue entonces cuando tomaron la decisión. Miguel, María y el periodista lo recopilarían todo. Cada cinta, cada documento, cada nombre, cada testimonio, incluido el de la mujer silenciosa que sobrevivió a la secta, y crearían un dossier completo, un informe sellado, indiscutible, uno que las autoridades no podrían ignorar. Si el sistema quería enterrar esas historias de nuevo, tendría que hacerlo a la luz pública, porque lo publicarían todo, en video, en periódicos, en todos los medios posibles, e incluso si intentaran detenerlo, las pruebas ya estarían a la vista. Pero antes de exponerlo, faltaba una cosa: confrontar él. Alejandro Martín, el hombre que empezó todo, el nombre que hoy lideraba encuentros espirituales bajo el disfraz de terapias alternativas en un predio apartado, supuestamente desactivado, pero aún con actividad discreta, y quedó decidido. Miguel y María irían allí, porque ya no se trataba solo de Fernanda, se trataba de todos los que se llevaron, los que fueron borrados y aquellos que todavía se estaban preparando. La pregunta ahora no era ¿quién hizo esto? Era ¿cuántos lo siguen todavía y por qué? El camino hacia la propiedad donde Alejandro Martín, Emilio Vargas, nombre ficticio, aún celebraba sus retiros espirituales. Era tan aislado como los anteriores, pero esta vez se respiraba algo diferente. Una tensión que no provenía solo del miedo, sino de la proximidad del fin. Miguel conducía con la mirada fija en el angosto camino de tierra, con las manos rígidas sobre el volante, mientras María, en el asiento del copiloto, mantenía su celular en la mano con el mapa sin conexión abierto, aunque sabía que la señal del GPS era inútil allí. El coche avanzaba lentamente, mientras el sol se ponía en el horizonte tras ellos, tiñendo el camino de tonos óxido y gris. El bosque a ambos lados parecía más vivo, como si el lugar mismo supiera que alguien venía a cerrar un ciclo. La entrada a la propiedad estaba protegida únicamente por una sencilla puerta de madera, sin candado. No había letreros, ni cámaras, ni señales de seguridad visibles, pero algo en la escena delataba vigilancia. El silencio era estratégico. Las sombras de las ramas se mecían lentamente con el viento, como si intentaran señalar hacia adentro, como dedos invisibles que guiaban lo inevitable. Miguel miró a María. Ella asintió, y entraron. El terreno era amplio,
con césped irregular y algunos edificios dispersos. Una sencilla casa principal de 2 plantas sin ventanas al frente, 3 chozas en la parte trasera, todas con las cortinas corridas por dentro, y un pequeño pabellón circular con estructura de madera, con docenas de sillas dispuestas en círculo, todas mirando al centro, donde había un altar de piedras y flores secas. Parecía preparado, como un teatro listo para escenificar un rito, como si ya los estuvieran esperando. No había nadie a la vista, pero sí había señales. Tazas de té aún caliente en una de las mesas. Ropa colgada en un tendedero improvisado. Una radio sonaba suavemente, con música instrumental repetitiva. María notó que la música le resultaba familiar. Reconoció la melodía de fondo de una de las cintas de Fernanda, la misma música que sonaba durante los momentos de silencio en los retiros, según las entradas de su diario. Se le encogió el corazón. Estaban en el lugar correcto. Y entonces, sin previo aviso, la puerta de la casa principal se abrió. Apareció un hombre, alto, delgado, cabello canoso y barba recortada. Vestía camisa blanca y pantalones de tela ligera, descalzo. Caminó en silencio hacia el pabellón, donde se detuvo de espaldas a ellos. Permaneció inmóvil, como una estatua de luto. María se quedó paralizada. Era él. Incluso con el paso del tiempo, incluso con sus rasgos envejecidos, lo sabía. El hombre de la foto junto a Fernanda, el hombre del diario, el hombre del altar. Miguel dio un paso adelante, pero no con enojo, con firmeza. Se detuvo a unos metros. El hombre no se giró, simplemente habló, en voz baja y seca. ¿Viniste a ver? La pregunta quedó suspendida en el aire como veneno. Miguel no respondió. María dio un paso al frente. Ella era mi hermana. El hombre respiró hondo, lentamente. Ese nombre aún tuviera poder. Entonces por fin se giró y la miró a los ojos. Su rostro era inocente, sin emociones, como si estuviera cumpliendo una función, como si el dolor ya no formara parte de su vocabulario, como si todo esto fuera simplemente inevitable. No la obligaron, dijo. Ella pidió quedarse. María sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Ella pidió irse, replicó. Lo oí, lo leí, vi lo que le hiciste. El hombre no respondió de inmediato. Simplemente bajó la mirada. Caminó hacia el altar en el centro del pabellón. Tomó una piedra lisa y se la entregó a María. Dejó esto antes de irse. En la piedra, tallado con una fina cuchilla, estaba el símbolo. Pero a diferencia de los demás, este estaba roto. La línea central tenía una ruptura en el medio. Era una señal. Fernanda se había negado al proceso. Se había resistido, e incluso rodeada, incluso drogada, incluso con la mente debilitada, siguió luchando, hasta el final. Miguel sacó su grabadora y presionó el botón de grabar. ¿Eres Emilio Vargas? El hombre no respondió, pero tampoco lo negó. Miguel continuó. Usted es responsable de la muerte de Fernanda Aguilar, Carla Rodríguez, Daniela F., Luz M. y otras 17 víctimas no reportadas. ¿Está al tanto de esto? El hombre lo miró con la misma mirada vacía. Llegaron destrozados. Solo les mostré el camino. María tembló. Quería gritar. Quería arrancarse ese frío con las manos, pero no lo hizo. Él simplemente agarró la piedra con tanta fuerza que sus dedos empezaron a sangrar. La policía llegó menos de una hora después. El periodista les había notificado discretamente, activando los contactos de la fiscalía. Se llevaron a Emilio Vargas esposado, en silencio, sin resistencia. La propiedad fue sellada, el contenido incautado, y finalmente comenzó la investigación. Oficial, seria, vigilada por el ojo público. El cuerpo de Fernanda fue identificado por ADN y devuelto a su familia. María enterró a su hermana el mismo día que se conmemoraba el 27 aniversario de su desaparición. El ataúd estaba cerrado, pero la historia finalmente pudo contarse. Michael se jubiló oficialmente semanas después, pero continuó investigando. La lista de víctimas aún no está completa. El refugio fue solo uno de muchos lugares. María convirtió su dolor en una misión, y hoy, cada nombre que lee en un reporte de personas desaparecidas es más que una simple estadística. Es una promesa.
que nunca permitirán que otra Fernanda sea silenciada. Y si has llegado hasta aquí y has escuchado esta historia, ahora también llevas esta promesa, porque algunas voces, aunque estén apagadas durante años, todavía se puede escuchar. El camino hacia la propiedad donde Alejandro Martín, Emilio Vargas, nombre ficticio, aún celebraba sus retiros espirituales. Era tan aislado como los anteriores, pero esta vez se respiraba algo diferente. Una tensión que no provenía solo del miedo, sino de la proximidad del fin. Miguel conducía con la mirada fija en el angosto camino de 1900, tierra con las manos rígidas sobre el volante, mientras María, en el asiento del copiloto, mantenía su celular en la mano con el mapa sin conexión abierto, aunque sabía que la señal del GPS era inútil allí. El coche avanzaba lentamente, mientras el sol se ponía en el horizonte tras ellos, tiñendo el camino de tonos óxido y gris. El bosque a ambos lados parecía más vivo, como si el lugar mismo supiera que alguien venía a cerrar un ciclo. La entrada a la propiedad estaba protegida únicamente por una sencilla puerta de madera sin candado. No había letreros, ni cámaras, ni señales de seguridad visibles, pero algo en la escena delataba vigilancia. El silencio era estratégico. Las sombras de las ramas se mecían lentamente con el viento, como si intentaran señalar hacia adentro, como dedos invisibles que guiaban lo inevitable. Miguel miró a María. Ella asintió, y entraron. El terreno era amplio, con césped irregular y algunos edificios dispersos. Una sencilla casa principal de 2 plantas, sin ventanas al frente. 3 chozas en la parte trasera, todas con las cortinas corridas por dentro, y un pequeño pabellón circular con estructura de madera, con docenas de sillas dispuestas en círculo, todas mirando al centro, donde había un altar de piedras y flores secas. Parecía preparado, como un teatro listo para escenificar un rito, como si ya los estuvieran esperando. No había nadie a la vista, pero sí había señales. Tazas de té aún caliente en una de las mesas, ropa colgada en un tendedero improvisado. Una radio sonaba suavemente, con música instrumental repetitiva. María notó que la música le resultaba familiar. Reconoció la melodía de fondo de una de las cintas de Fernanda. La misma música que sonaba durante los momentos de silencio en los retiros, según las entradas de su diario. Se le encogió el corazón. Estaban en el lugar correcto. Y entonces, sin previo aviso, la puerta de la casa principal se abrió. Apareció un hombre, alto, delgado, cabello canoso y barba recortada. Vestía camisa blanca y pantalones de tela ligera, descalzo. Caminó en silencio hacia el pabellón, donde se detuvo de espaldas a ellos. Permaneció inmóvil, como una estatua de luto. María se quedó paralizada. Era él. Incluso con el paso del tiempo, incluso con sus rasgos envejecidos, lo sabía. El hombre de la foto junto a Fernanda. El hombre del diario. El hombre del altar. Miguel dio un paso adelante, pero no con enojo, con firmeza. Se detuvo a unos metros. El hombre no se giró. Simplemente habló en voz baja y seca. ¿Viniste a ver? La pregunta quedó suspendida en el aire como veneno. Miguel no respondió. María dio un paso al frente. Ella era mi hermana. El hombre respiró hondo, lentamente, como si ese nombre aún tuviera poder. Entonces por fin se giró y la miró a los ojos. Su rostro era inocente, sin emociones, como si estuviera cumpliendo una función, como si el dolor ya no formara parte de su vocabulario, como si todo esto fuera simplemente inevitable. No la obligaron, dijo. Ella pidió quedarse. María sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Ella pidió irse, replicó. Lo oí, lo leí, vi lo que le hiciste. El hombre no respondió de inmediato. Simplemente bajó la mirada. Caminó hacia el altar en el centro del pabellón, tomó una piedra lisa y se la entregó a María. Dejó esto. Antes de irse, en la piedra, tallado con una fina cuchilla, estaba el símbolo. Pero a diferencia de los demás, este estaba roto. La línea central tenía una ruptura en el medio. Era una señal. Fernanda se había negado al proceso, se había resistido, e incluso rodeada, incluso drogada, incluso con la mente debilitada, siguió luchando. Hasta el final. Miguel sacó su grabadora
y presionó el botón de grabar. ¿Eres Emilio Vargas? El hombre no respondió, pero tampoco lo negó. Miguel continuó. Usted es responsable de la muerte de Fernanda Aguilar, Carla Rodríguez, Daniela F., Luz M. y otras 17 víctimas no reportadas. ¿Está al tanto de esto? El hombre lo miró con la misma mirada vacía. Llegaron destrozados. Solo les mostré el camino. María tembló. Quería gritar. Quería arrancarse ese frío con las manos, pero no lo hizo. Él simplemente agarró la piedra con tanta fuerza que sus dedos empezaron a sangrar. La policía llegó menos de una hora después. El periodista les había notificado discretamente, activando los contactos de la fiscalía. Se llevaron a Emilio Vargas esposado, en silencio, sin resistencia. La propiedad fue sellada, el contenido incautado, y finalmente comenzó la investigación. Oficial, seria, vigilada por el ojo público. El cuerpo de Fernanda fue identificado por ADN y devuelto a su familia. María enterró a su hermana el mismo día que se conmemoraba el 27 aniversario de su desaparición. El ataúd estaba cerrado, pero la historia finalmente pudo contarse. Michael se jubiló oficialmente semanas después, pero continuó investigando. La lista de víctimas aún no está completa. El refugio fue solo uno de muchos lugares. María convirtió su dolor en una misión, y hoy cada nombre que lee en un reporte de personas desaparecidas es más que una simple estadística. Es una promesa, que nunca permitirán que otra Fernanda sea silenciada. Y si has llegado hasta aquí y has escuchado esta historia, ahora también llevas esta promesa, porque algunas voces, aunque estén apagadas durante años, todavía se puede escuchar. El sótano del almacén municipal se encontraba al final de una calle estrecha y poco iluminada, detrás de un antiguo depósito de vehículos municipal. Era un edificio sin distintivos, con portones oxidados y ventanas bloqueadas con tablas de madera clavadas a toda prisa. Allí, según rumores que circulaban entre los empleados veteranos, fue donde Leticia Ordóñez fue vista por última vez, no por la mirada de la ley, sino por la del miedo. Rodrigo Medina llegó en una mañana gris y bochornosa, de esas que transmiten tensión incluso sin tormentas. La humedad parecía resbalar por las paredes de 1970. Todo el barrio, la ciudad estaba en silencio, como si supiera que estaba a punto de tocar algo que debería permanecer enterrado. Rodrigo no estaba detenido, no recibía apoyo, estaba solo, como siempre, desde que decidió reabrir el caso de Miguel. La cadena de la reja estaba rota, los candados colgaban pero sin cremallera, una clara señal de que alguien se había adelantado o de que alguien quería que entrara. Empujó la reja con la palma de la mano. El crujido que volvió fue metálico, largo, como una advertencia. La estructura interior era oscura, húmeda, con olor a moho, papel viejo y algo más. Un olor químico, casi ácido, como a producto de limpieza caducado. Las paredes del pasillo estaban manchadas por filtraciones de agua. El suelo de cemento estaba agrietado en varios puntos. El único sonido eran sus propios pasos resonando en el vacío. Al llegar a la puerta que daba al sótano, Rodrigo sintió un hundimiento. Recordó algo que Leticia había dicho en uno de los informes. Archivados. Dijo que si no paraba me llevaría a un lugar donde nadie oye nada, ni siquiera gritos. Rodrigo respiró hondo y bajó las escaleras con la linterna de su celular encendida. La habitación olía a óxido y aceite. Al pie de las escaleras había una habitación grande con estantes caídos, cajas apiladas y polvo cubriendo todo. Pero lo que le llamó la atención fue una habitación más pequeña al fondo, cuya puerta estaba entreabierta. El picaporte estaba rayado, como si alguien hubiera intentado forzarlo. Empujó la puerta con cuidado. Lo que yacía dentro no era solo abandono, era evidencia. En el suelo había una alfombra de goma parcialmente rota, llena de marcas circulares, como si hubieran arrastrado muebles pesados. En las paredes, ganchos metálicos vacíos. Un cubo viejo lleno de trapos oscuros y empapados aún apestaba a producto de limpieza, y en la esquina, medio oculta por una estantería caída, una caja de plástico asegurada con cinta adhesiva de calidad policial. Rodrigo se acercó. Al tocar la caja, notó que el plástico estaba ligeramente deformado, como si hubiera estado expuesto al calor
o a la intemperie. Cortó la cinta con la llave del coche. Dentro de la caja había 3 objetos envueltos en bolsas de plástico numeradas. El primero era una camisa de hombre con manchas oscuras y secas. El segundo, una cinta de VHS. El tercero, un diario. Rodrigo sacó los guantes de su mochila y comenzó a examinar los objetos en ese mismo instante. La cinta VHS tenía una etiqueta con rotulador azul, T7 a esta. Designación no figuraba en ningún sistema oficial. El diario tenía una tapa negra, con páginas pegadas por el paso del tiempo. Al abrirlo con cuidado, vio garabatos, fechas, iniciales y números de teléfono. La letra era irregular, como si alguien escribiera con prisa o bajo presión. En una de las páginas, garabateada en la esquina superior, había una secuencia de nombres en letra pequeña. Miguel, Leticia, Elvira, Rebeca, Julián, todos juntos, todos en el mismo papel. Junto a cada nombre, un número, una fecha y la palabra transferido. Rodrigo sintió que se le helaba la sangre. Las palabras ya no eran solo archivos, eran la prueba de un sistema, una operación, personas transferidas como objetos, como carga, como piezas de un proceso que nadie había investigado jamás. Pero lo que más lo impactó fue una página marcada con un clip oxidado. Un texto, escrito con letra temblorosa, decía: «Si me pasa algo, mira al fondo de la habitación 3. Dejé la copia». Rodrigo se levantó sobresaltado. La habitación en la que se encontraba era la 2. La 3, según el plano del antiguo edificio, estaba tras el muro este, donde ahora solo había montones de escombros y un armario roto que les impedía el paso. Empujó todo con esfuerzo. Movió el armario, tiró un estante, y allí estaba, una puerta metálica pequeña, semioculta, sin cerradura visible, solo un pestillo viejo. La abrió. Un pasillo estrecho y oscuro olía a óxido y carne vieja. Al final, una habitación diminuta. Dentro, un televisor de tubo roto, un colchón roto y sobre una mesa metálica, una cámara de seguridad desconectada. A su lado, una cinta de casete, envuelta en plástico y escrita con la misma letra temblorosa. Copia, Las Rosas, 0909-2006. Rodrigo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Ese fue el día que Miguel desapareció. Tomó la cinta como si fuera un recién nacido. Sabía lo que tenía en las manos, prueba de que algo había sido grabado, de que alguien había intentado grabarlo, de que alguien quería algún día contar lo que realmente sucedió en esa habitación. Pero también sabía que si esa cinta seguía allí, olvidada, abandonada, era porque quien intentó exponer la verdad nunca tuvo la oportunidad de mostrarla. El sótano comenzó a sentirse pesado. El aire parecía más denso. La linterna de su celular comenzó a parpadear, y Rodrigo supo que tenía que salir. Rápido. No era solo el edificio lo que estaba podrido, era el sistema que lo había construido. Y tal vez ahora alguien sabría que había encontrado algo que no debía. Salió del sótano con la cinta en los brazos, como quien carga un cuerpo rescatado de un naufragio. Y lo supo. En ese video podría estar la imagen que completaría el rompecabezas, pero también podría ser lo último que Leticia viera antes de desaparecer para siempre. Y lo que había en esa grabación era algo que Rodrigo no estaba seguro de tener el valor de ver solo, pero tendría que mirar, porque dentro de esa cinta, entre fotogramas borrosos y estática sucia, alguien aparece entrando en la habitación 27, alguien que todavía está vivo. E incluso después de tantas pistas, tantos descubrimientos y tantas preguntas formuladas a lo largo de los años, el silencio sigue siendo la respuesta más cruel. Por cada Fernanda, por cada Carla, por cada nombre borrado de las listas oficiales, hay una familia que nunca pudo despedirse, padres que aún dejan la luz de la habitación encendida, hermanos que guardan diarios, fotografías y objetos personales como si fueran reliquias de una vida suspendida en el tiempo. El sufrimiento no termina cuando se archiva la investigación, perdura en cada recuerdo, en cada mirada perdida, en cada silla vacía de la mesa familiar. Y por eso es importante contar estas historias, porque recordar a los desaparecidos es la única manera de mantenerlos presentes,
de evitar que caigan en el olvido. Quizás aún haya gente viva, en algún lugar, esperando ser encontrada. Quizás el próximo caso revele algo aún más inquietante, un detalle que cambie todo lo que creemos saber. Si crees que estas voces no se pueden silenciar, suscríbete al canal y dale me gusta. Cada suscripción fortalece esta misión colectiva, la misión de transformar el silencio en memoria, el dolor en voz y la injusticia en recuerdo. Y no te quedes ahí. El video que aparece en tu pantalla ahora cuenta una historia aún más impactante, con misterios y giros aún más oscuros que no podrás creer, porque al final, mientras haya nombres olvidados, la historia nunca termina.